Queremos evaluar o simplificar cada radical. Comencemos mirando la definición del principio enésima raíz. Si A es un número real con al menos una enésima raíz, entonces la raíz enésima principal de A, escrita usando esta notación aquí, donde decimos que la raíz enésima de A es el número con el mismo signo que A, que cuando se eleva a la enésima potencia, es igual a el índice del radical es n. Mirando el número 1, tenemos la cuarta raíz de 16, para simplificar o evaluar, necesitamos determinar qué número real elevado a la cuarta potencia es igual a 16. Además de este radical, el índice es 4, lo que nos da la cuarta raíz de 16. Si no podemos determinar qué número real elevado a la cuarta potencia es igual a 16, es útil observar la factorización prima del radicando. Entonces, para el número 1, comencemos por determinar la factorización prima de 16. 16 es igual a 4 por 4. 4 es igual a 2 por 2. Observe cómo 16 es igual a 4 factores de 2, entonces la cuarta raíz de 16 es igual a la cuarta raíz de 2, 2 veces, 2 veces, 2 veces. Que podemos escribir como la cuarta raíz de 2 a la cuarta. Entonces, como 2 al cuarto es igual a 16, la cuarta raíz de 16, o la cuarta raíz de 2 a la cuarta, se simplifica perfectamente a un factor de 2. Cuando está escrito de esta forma, podemos pensar en la cuarta raíz como deshacer el cuarto poder, dándonos un factor de 2. Entonces, la cuarta raíz de 16 es igual a 2, porque 2 elevados a la potencia del índice, o 2 a la cuarta, es igual al radicando de 16. Luego tenemos la quinta raíz del negativo 32. Así que estamos buscando un número real elevado a la quinta potencia, que es igual al negativo 32. Ignoremos el signo por un momento y determine la factorización prima de 32 positivo. Bien, 32 es igual a 16 por 2. Y ya sabemos que la factorización prima de 16 es 4 factores de 2. Lo que significa que la factorización prima de 32 es igual a 5 factores de 2. Pero estamos tratando de determinar un número real elevado a la quinta potencia que sea igual a 32 negativo. Pero debido a que el producto de un número impar de negativos sigue siendo negativo, podemos escribir negativo 32, como 5 factores de 2 negativos. Entonces, la quinta raíz de 32 negativo es igual a la quinta raíz de negativo 2, multiplicado por negativo 2, multiplicado por negativo 2, multiplicado por negativo 2, multiplicado por negativo 2, que también podemos escribir como la quinta raíz de 2 negativos elevados a la quinta potencia. Y debido a que 2 negativos elevados a la quinta potencia equivalen a 32 negativos, la quinta raíz de 32 negativos, o la quinta raíz de 2 negativos a la quinta, es igual a un factor de 2 negativos. Nuevamente, en esta forma, podemos pensar en la quinta raíz como deshacer el quinto poder, dándonos un factor de 2 negativos. La quinta raíz de 32 negativo es igual a negativo porque 2 negativo elevado a la quinta potencia es igual a 32 negativo. Y ahora, para el último ejemplo, tenemos la sexta raíz del 64 negativo, por lo que estamos buscando un número real elevado a la sexta potencia que sea igual al 64 negativo. Nuevamente, ignoremos el signo por un momento y determine la factorización prima de 64. Bien, 64 es igual a 2 veces 32. Y ya sabemos que la factorización prima de 32 es igual a 5 factores de 2. Entonces, sabemos que 2 elevados a la sexta potencia equivalen a 64, pero estamos buscando un número real elevado a la sexta potencia que sea igual a 64 negativo. Desafortunadamente, en este caso, si elevamos 2 negativos la sexta potencia, todavía obtenemos 64 positivos, porque el producto de un número par de negativos es positivo. Entonces, porque no hay un número real elevado a la sexta potencia igual a 64 negativo, esto no se simplifica usando números reales y, por lo tanto, solo decimos que el resultado no es real. Espero que hayas encontrado esto útil.